Hola, inicio planteándole una pregunta. ¿Cómo superar el peso histórico de la corrupción total de un sistema peruano? Habrán escuchado hablar de Odebrecht. Déjenme decirle que ese solo es un botón de muestra de todo el conglomerado que este tema encierra. La corrupción es uno de los actos más abominables y despreciables que una persona puede cometer, ya sea entregar dinero o algo a alguien y eso vaya en contra de lo establecido por la ley. Esa acción es considerada corrupción. Desde Ramón Castilla hasta Vizcarrita y ahora nuestro actual presidente, el señor Pedro Castillo, a lo largo de la historia del Perú, la corrupción ha sido un tema que ha escalado diferentes gobiernos desde los inicios de la República. Me presento, mi nombre es Jonathan Bryan Sinche Lozano y hoy les doy a conocer un dato sumamente alarmante. La Contraloría del Perú pierde anualmente 23 mil millones por causa de la corrupción. El Contralor General, el señor Nelson Chac, dijo que dicha cifra equivale al 15% de la ejecución neta del presupuesto del sector público del año pasado. Les voy a plantear un dato sumamente indignante y escuchar esto en verdad me apena. 18 de nuestros gobernadores y 52 funcionarios son investigados por delitos de corrupción en el Perú. Los casos de corrupción en los gobiernos regionales han llegado a niveles sumamente alarmantes, puesto que 3 autoridades se encuentran en prisión preventiva, mientras que los demás están siendo investigados o están siendo sentenciados por diversos tipos de ese tipo de actividades. Señores, ustedes dirán, pero ¿no hay una sanción para ese tipo de personas que cometan ese tipo de actos? Pues la respuesta es sí, sí la hay. ¿Qué dice el artículo 387 del Código Penal? Se dice que cuando un funcionario, un servidor público que se apropia o utiliza algo perteneciente al Estado en beneficio propio, en beneficio de un tercero, que le hayan sido confiados por la razón de su cargo, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 4 años y no mayor de 8 años. La corrupción tiene un fuerte impacto negativo sobre el desarrollo del Perú y desanima lamentablemente la iniciativa privada y reduce los recursos públicos disponibles. Por ejemplo, una lamentable consecuencia es que haya menos hospitales en el Perú y que nuestro sector educativo sea deficiente. La corrupción también distorsiona nuestro modo en los que distorsiona el modo en que los gobiernos utilizan nuestros recursos y disminuye la confianza de los ciudadanos. Los sobornos, la malversación de fondos, el nepotismo, el tráfico de influencias en procesos de toma de decisiones. Ahí, pues, señores, nuestros votos son algunas de las manifestaciones típicas de la somatización de un mal gobierno. Según Proética, la corrupción es percibida como el segundo problema que nos aqueja como país, ubicando a la delincuencia en primer lugar. Según la misma encuesta, la mitad de los peruanos cree que en 5 años habrá más corrupción y el 82% cree que el liderazgo del gobierno contra la corrupción es nula o es deficiente. A todo lo anterior hay que sumar que la corrupción es regresiva y golpea más a los que menos tienen. Y eso es lamentable, ya que según los estudios
del Banco Mundial hay evidencias que los peruanos con menos recursos son los que más dinero destinan para pagar coimas, para acceder a servicios básicos que por derecho les corresponden. También afectan a un sector privado. La corrupción está presente entre el Estado y las grandes empresas. Y ustedes se preguntarán, el Estado y las empresas, ¿por qué? Les comento, las empresas privadas destinan el 5% de su facturación en sobornos, con el único propósito de agilizar trámites o obtener contratos millonarios. Indignante, ¿verdad? El Perú se ubica en el puesto número 94 en el último índice de percepción de la corrupción publicado por la Organización de Transparencia Internacional. La corrupción es un tema que se encuentra hoy en día en discurso de los políticos, en la prensa y en las conversaciones cotidianas de las personas mayores. Todos sabemos que es un mal que frena el desarrollo del país y que el dinero del Estado muchas veces es mal utilizado. Al final todos llegamos a la misma conclusión, pero nadie hace nada. Cuando se vuelve a tocar el tema que el país es corrupto y que se debe combatir ese mal, volvemos a llegar a la misma conclusión, que el país es corrupto, que se debe combatir ese mal y como respuesta no se hace nada. En consecuencia, el presidente, los congresistas, los ministros y las personas con conocimiento en este ámbito político, con años de experiencia en este tipo de cargos, son los que se encargan de pronunciarse sobre esta problemática. Y viendo los resultados podemos concluir que las acciones que están tomando son un fracaso total. ¿Será que no se estudia verdaderamente por qué se produce la corrupción en el Perú? Ya que nunca se llega a una solución certera. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿No se les toma en cuenta o prefieren no inmiscuirse en este tema porque les parece un poco atractivo? Muy poco atractivo. Los dejo pensando. Señores, voy a plantear algunas soluciones que quisiera que el Estado peruano pueda tomarlas en cuenta. Que se realice un sistema de gestión para prevenir y luchar contra la corrupción y que se actualice de manera permanente el Registro Nacional de Sanciones contra servidores civiles de la Presidencia del Consejo de Ministros. Que se desarrollen sistemas de información que permitan la identificación de transacciones sospechosas de corrupción y que la información de SUNAT, SUNAR u otras entidades estén disponibles para todos, ya que todos queremos saber cómo marcha nuestro país. Que se implementen las recomendaciones propuestas por los organismos internacionales como son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Sistema de Naciones Unidas y la OEA, para que de esta manera podamos fortalecer el sistema de control, que en verdad lo necesitamos, donde contaremos con la participación de organismos internacionales para las auditorías donde se auditará los proyectos medianos y de gran escala. Por favor, que se reforme todas las entidades que tienen que ver con las compras públicas y que se dé una nueva ley de contrataciones públicas donde se plasme un nuevo modelo de licitaciones. Señores, yo visualizo el futuro del país porque en verdad me preocupa y yo quisiera que en el futuro todos nos respetemos
y que ninguna persona vulnere nuestros derechos, que haya una mejor educación y que los centros de salud sean eficientes. Basta ya de pobreza. Somos un país rico y todas las personas que lanzan su candidatura lo repiten. Dejemos de ser un país tercermundista. Por favor, lo que yo les exigiría a todos los jóvenes por este medio sería recordarles que tomen su rol, ya que todos tenemos un papel sumamente importante, ya que algún día dejaremos de ser jóvenes y nos convertiremos en adultos. Y de nosotros dependerá la manera de relacionarnos. Si seguimos siendo corruptos o esto lo disminuimos significativamente. Dejemos de ser personas de doble moral, personas de doble cara. No seamos como esas personas que dicen que la corrupción es mala, pero le pagan al policía para que no les ponga una papeleta. Siendo los jóvenes el futuro del país, podemos corregir los errores de la hora para que en el futuro sean errores del pasado. Claro que no se pretende un país ideal con tasas de cero corrupción, eso no, pero sí realista, con un índice bajo que no perjudique a la colectividad ni al desarrollo del país. En ese sentido, se debe saber cuál es el sentir de los jóvenes en relación a la corrupción y que se despierte en ellos el interés, la voluntad de frenar esta enfermedad social, enfermedad que poco a poco va calando más y más y que si no le damos una solución va a ser una metástasis y que lamentablemente no podremos curar. Termino dejándoles esta reflexión. Señores, por favor, cuando tomemos una postura en contra de la corrupción, perdón, cuando no tomemos una postura en contra de la corrupción, tácitamente la estamos apoyando. Tomemos conciencia. Nosotros somos el cambio que el país necesita por un Perú mejor.